Buenas tardes con cada uno de ustedes, ya casi al final del estudio del libro de Mateo. Tenemos acá en Mateo 27:45 la muerte de Jesús. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Sama Bactani, ¿qué significa Dios mío, por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: llama a Elías este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después que él resucitó, salieron los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: ¿verdad? Este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de Jesús. Cada parte de la Escritura debe leerse, cada parte de la Escritura debe ser estudiada, escudriñada. No solo la parte de los evangelios, porque la Biblia está hecha para leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, y es una entrega total de nuestra parte a la palabra de Dios, porque en alguna parte está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir esto que si estamos bien nutridos, estamos fuertes en las cosas espirituales, analizar la palabra de Dios para estar fuertes, porque de caso contrario espiritualmente estaríamos débiles. No dice la Escritura: escucha a tu pastor, medita lo que dice tu pastor, reflexiona. Dice: es la palabra de Dios. Por eso, cuando uno escucha los programas radiales de la palabra de Dios, está bien. Pero usted, amigo oyente, tiene que tener una relación clara con Dios, la relación fuerte con Dios. Es usted el que está siendo el partícipe de la historia de su vida para poder ingresar al reino de los cielos. Es usted el que hace eso, no el otro. El otro no lo lleva al reino de Dios. Es Cristo y usted. Nadie en medio. No hay intercesor, no el otro. El otro no lo lleva al reino de Dios. Es Cristo y usted. Nadie en medio. No hay intercesor, no hay nadie. Es usted y él. Pues seguimos. En los tres evangelios destacan: las tinieblas se extendieron sobre toda la tierra. ¿Verdad? Dice sobre toda la tierra. Podríamos decir sobre toda la tierra de Jerusalén, sobre toda la ciudad de Jerusalén, no necesariamente sobre todo el planeta Tierra. Esas son cuestiones de interpretación. Lo importante es que en el momento que está haciendo Jesús, ya entregado voluntariamente él su vida por nosotros,
y derramando su sangre preciosa que nos salva, está sucediendo este evento de tinieblas, de oscuridad, que podríamos decir que hubieron una capa de nubes muy gruesas que taparon el sol. No sé, hay tantas formas, pero lo importante es que hubo tinieblas. Cuando hace el uso de la palabra tierra, se refiere a la tierra en general. Cuando habla de un país particular, acompaña la palabra tierra de un determinativo. No obstante, la excepción cabe que puede haber sido de un lugar específico, porque como siempre hay personas que dudan de todo, pues no se percató la oscuridad como ocultamiento del sol en otras partes u otras latitudes del mundo, aunque tinieblas. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué poner la palabra tiniebla? La tiniebla siempre aparece como un signo de venganza divina, es decir, no quieres estar en luz, tienes las tinieblas. No quieres caminar en la luz, entonces estás en tinieblas, estás en la oscuridad. Si apareció las tinieblas es porque Cristo estaba expirando su vida, entonces se iba a la luz del mundo. El autor de la vida se alejaba de este planeta, de esta ciudad exactamente, que es Jerusalén. Acá, cuando hay las tinieblas, es la protesta divina, donde el pueblo de Israel ha rechazado al autor de la protesta divina, donde el pueblo de Israel ha rechazado al autor de la vida, ha rechazado a la luz en vida, ha rechazado al Rey de Reyes, ha rechazado todo lo bueno que tiene la creación en sí. Por eso lo que cuesta a cada ser humano, creo yo, bajo mi concepto, en cómo un ser humano puede dudar de Cristo o de Dios, porque es tan grande, es tan poderoso, porque ha creado la galaxia, y a la vez es tan humilde. Dios es tan humilde, tan manso, tan lleno de amor, que no quisiera que lastimáramos ni la más pequeña plantita, más pequeño de los insectos, o, según nuestro criterio, al más insignificante de los insectos, que para nosotros no puede tener importancia, pero así es Él, porque en Él hay algo que no podemos entender, que es bondad, que es misericordia, que es amor. Y nos cuesta entender cómo algo tan inmensamente grande, que está en la eternidad, puede ser tan humilde como un ser humano, tan manso. Porque nosotros quisiéramos, oye, ¿por qué existen niños violados en el mundo? Entonces quisiéramos un Dios que diga, bien, tú violaste, va a muerte. No, porque todo ser humano está en pecado. Tú no violarás, ok, pero eres soberbio. Tú no eres ladrón. Tú dirás, pero yo no soy mentiroso, ni ladrón, ni homicida. Ah, entonces eres soberbio. Porque si en tu corazón dices, no necesito a Dios, eres soberbio. Desprecias al autor de la vida, desprecias al único Dios que te está dando lo más extraordinario de sí. Y por eso somos pecadores, o nos gusta la fornicación o la injusticia. Es decir, la injusticia, no nos gusta ni leer la Biblia. Es más, muchos ni ahora en estos tiempos leen. Entonces, pues, ahí tienen, no quieren a Cristo, tomen las tinieblas. Tenemos las tinieblas.
El cielo normalmente en el día nos gusta a todos ver la luz, pero siendo de día apareció las tinieblas. ¿Ve? ¿Puede ser una cosa milagrosa? Pues sí, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que quiera, porque todo lo que quiere hacer Dios es para nuestro entendimiento, para nuestro aprendizaje, para lograr entender mediante sus señales, sus signos, sus milagros, sus prodigios, mediante su palabra, que nosotros entendamos y aspiremos a llegar al reino de los cielos. Porque la aspiración para llegar al reino de los cielos es con esfuerzo, es con dedicación. No solo es estudiar la Biblia, ojo, porque no es el oidor el que ingresa al reino de los cielos, hacedor de la voluntad de Jesucristo. Ojo, hermanos, que ustedes creen en Cristo, solo dicen, no es el hacedor el que hace la voluntad de Jesucristo, es el hacedor de la voluntad del Padre. Y ahí tenemos una gran diferencia, ¿eh? Es el hacedor. Por eso tenemos que nosotros escudriñar las Escrituras. Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? Si bien están dados en horas más, en horas menos, dentro del uso horario de los hebreos o los judíos, pues esto no es nuestro interés en este momento. Pero lo que tenemos que ver es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un salmo, Salmo 22:2, ¿de acuerdo? Va seguido diciendo, lejos de mi salud, palabras de mis pecados. ¿De acuerdo? Lejos de mi salud las palabras de mi rugido o mi clamor. Lejos de mí mi clamor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un tormento. Está atormentado el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor jamás se había apartado en la eternidad de su Padre. Esto es algo muy, muy doloroso para quienes han vivido en la eternidad, como es el Hijo, como es el Padre, y estar separados, pues es un tormento. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense, tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que seamos salvados. Fíjense. Esta es la naturaleza humana de Cristo, que deja expresar la terrible angustia que sentía. Es una angustia terrible la que está sintiendo porque se está apartando del Padre, así sea por pocas horas, así sea por pocos días. Porque los que Cristo están, los que viven con Cristo, no quieren apartarse ni un minuto, ni un segundo del Padre. No hay nada en el mundo que pueda superarse a estar en la presencia de Dios o alejado de Él. Lo más maravilloso que nos puede pasar cerca de Cristo, cerca de Dios Padre, estar en la casa del Creador del Padre, en la casa de Jehová de los ejércitos, en el Yahvé de los ejércitos, en el Señor de los espíritus. Y cuando estamos lejos, pues es lo más terrible, es caer en tinieblas. Por eso es la naturaleza humana de Cristo que está expresando la más terrible angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De acuerdo? Es como si Cristo estuviera recitando el Salmo de la Pasión para que se cumpliera una profecía. Pero al oír las palabras Elí, Elí, algunos de ellos que estaban pensaron que llamaba
al profeta Elías. No, Jesucristo. Porque el ser humano siempre trata de entender las cosas de una forma natural. No llevamos nuestra vida hacia lo espiritual. Y como nuestra vida no está en lo espiritual, la falta de entendimiento nos hace ver solamente lo que queremos de forma natural, y no es así. Cristo es el maestro de las cosas espirituales. Cristo es un ser espiritual y es el que va a dirigir nuestra vida como seres espirituales, ya que somos a imagen y Dios creados. Somos a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados. Somos seres espirituales. Pero si a nuestra persona que tiene cuerpo, alma y espíritu no nos interesa la parte espiritual, no sabes lo que perdes. No sabes lo que te estás perdiendo. La gran y única oportunidad de tu vida de pasar a la eternidad, de pasar al descanso del Señor. Pero no lo queréis hacer, pues es tu problema. Es tu problema, porque si me baso exactamente en lo que dice en el libro de Apocalipsis, los inmundos pues sigan siendo inmundos, los impíos sigan haciendo impiedad, los santos santifíquense más. Si te gusta hacer lo malo, pues ¿qué podemos hacer? Pero no digas luego, nunca me lo dijeron. Nunca digas, ni seas tan cobarde a la hora de recibir una sentencia y digas, nunca me lo dijeron. Nadie me explicó. Porque sí, por entendimiento de solo ver las cosas, sabes que existe un Dios. Pero que no lo quieras admitir es tu gran y entera responsabilidad. El sentido del gran dolor que tiene nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, a estos tormentos. Y luego la gente escuchando la palabra Elí, Elí, vamos a ver qué pasa, está llamando al profeta Elías. Los judíos en la crucifixión de Cristo lo ven como un espectáculo, y ellos son los espectadores. ¿De acuerdo? Recuerden que junto a ellos, en un contexto, los soldados tienen una custodia, ¿de acuerdo? Le tratan de dar un poco de vinagre, que es una poca de agua fresca con vinagre y otros ingredientes que las tropas tenían para darse a beber. Los gritos normalmente son agonizantes y conocidos. Pero los cuatro evangelistas no usan la palabra de la muerte, la palabra morir, que la usan en otros casos, porque pareciera que quiere acusar la libertad de su muerte. ¿Qué quiere decir? Jesucristo no murió, entregó su vida. Esto debemos comprenderlo. La muerte o el aguijón de la muerte no pudo con Cristo. Cristo entregó su vida por nosotros. No es que la muerte o Satanás lo hayan vencido, eso creo que no cabe bajo el más mínimo escudriño o análisis. Pero sí lo que está quedando claro es que Él entrega su vida. ¿De acuerdo? Por eso la forma narrativa de los cuatro evangelistas. Por eso en Juan dice que inclinando la cabeza depuso el espíritu, entregó su espíritu, entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo dejó ir.
Tenemos que analizar siempre todo lo que pasa en la Escritura, porque pasa en la Escritura. Por la Escritura hay varios fenómenos que están bien estructurados. Primero, que se rasga el velo. Y se rasga el velo en un lugar específico. Por eso es lo trascendental de la parte narrativa. No se rasgó el velo en cualquier lugar, sino en el atrio sacerdotal, en el templo. Por eso los que dan testimonio de eso son los propios sacerdotes. El desgarramiento del velo, que es un evento diferente al terremoto, porque no dice que el templo se cayó, se destruyó el templo, porque si hubiese sido así, se hubiese rasgado todo el templo, producto de la caída de las piedras, pero no. El temblor de la tierra, no dice terremoto, ojo, dice temblor, temblores, que rompió algunas piedras. Pero este temblor está sincronizado justo con la muerte de Jesucristo, y donde manifiesta el Padre de los cielos la ira contra el crimen que acaba de cometer el pueblo de Israel: matar al Hijo de Dios. Wow. Difícil caso. Y peor que los judíos decían: que su sangre caiga sobre nosotros. Ay, Dios mío, cómo la ignorancia nos hace cometer miles y miles de errores. Por eso el Señor escribió en alguna parte de la Escritura: mi pueblo peca por ignorante, falla por ignorante. Qué pena. Luego, el otro fenómeno es la resurrección de los muertos. Fíjense, la resurrección de los muertos. Un signo tan enorme donde los muertos, los que eran santos, resucitaron, caminaron, los vieron las personas. Pero es tan complejo de creer, de aceptarlo, porque estos santos, que si bien cierto resucitaron, pues volvieron a morir. Pero es un claro ejemplo de la resurrección que vendría en forma eterna y definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil comprender y entender y creer esto. Pues sí, resulta difícil, incomprensible. Pero se abrieron los sepulcros, y de los sepulcros saldrían. ¿Cuántos santos habría ahí? ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos años murieron? No se sabe. Pero si Cristo es el que ha creado el mundo, que será darle la vida a una persona y volver a restituirlo corpóreamente, pues nada. Es una cuestión de un poder de Él. Luego tenemos el testimonio. El centurión es el que custodia la muerte de Cristo. ¿De acuerdo? Y los que estaban custodiando a Jesucristo, al ver todos estos eventos, dijeron: realmente, este es el Hijo de Dios. Porque ellos son hombres de guerra, están acostumbrados a cosas terribles. Estos centuriones romanos no son unos criaditos, unos hijitos de papá y mamá que no saben hacer nada, unos chicos inútiles. Son hombres forjados en batallas, son hombres forjados con largas caminatas, son hombres entrenados para la guerra, son soldados romanos, son centuriones romanos.
Es un ejército avasallador, terrible en las guerras, entrenado y mentalmente para las batallas, donde son las cosas más terribles que pueden suceder en la mente y en la vida de un soldado. Así que están dando testimonio ellos, no niñitos que jugaban, no hijitos de papá, no hombrecitos que son del campo o campesinos, son hombres de guerra. Sé que algunos dudan de la veracidad del texto del Evangelio. Sé que hay muchas dudas sobre el ocultamiento del sol. Vamos con la reflexión. Se puede dudar del ocultamiento del sol. Se puede decir que no llegó simplemente, no se dio pues los acontecimientos en esa época que no coinciden, porque científicamente se puede demostrar si en esos tiempos hubo o no eclipse. Por supuesto que sí. Por supuesto, más o menos los científicos dicen que no era tiempo de eclipse, entonces por lo tanto se puede dudar. Ok, todo lo que tú quieras. Que no eran tiempos pascuales, que no era el plenudio y tantas cosas. Pero eso es científicamente. ¿De acuerdo? Pero lo que no se puede negar es que Dios hace prodigios cuando Él quiere. Cuando Él quiere hace prodigios. Si para usted no le parece bien, ok, no le parece bien, perfecto. Pero Dios hace prodigios cuando Él quiere. Esa es la defensa. Correcto. Pero Dios hace prodigios cuando Él quiere. Esa es la defensa. Correcto. Más o menos el tiempo que duraron las tinieblas es como un eclipse, un breve tiempo, más o menos 3 horas, nada más. Los hombres que dicen esto, sucedió este hecho tan admirable que llamaba la atención de los griegos, de los bárbaros, ni los que vieron consignado el acontecimiento hubiese ocurrido en algún tiempo. Pero Flegón escribió en sus crónicas que sucedió esto en el tiempo de Tiberio César. ¿De acuerdo? Repito, hay argumentos que no, pero Flegón escribió en sus crónicas que sí sucedió en este evento del ocultamiento, verificó lo del plenudio. Por eso es un prodigio del Señor, que si bien es una cosa que no está hecho por la cuestión de los astros, científicamente por sistema de rotación, se verificó esto, y también se verificó lo del velo, y también se verificó que la tierra tembló. Porque la Biblia es un libro de verdades, no es un libro lleno de mentiras, o que es una historia o un cuento, ni así el Papa te lo diga, pues no le creas. El Papa es un simple hombre que está dado con este poder, que está sentado ahí, pero que no puede hacer nada más. Y el Papa y los pastores, todos tienen que dar cuentas a Dios, todos. Ante Dios no es que el Papa y va a ser más que nosotros, ni es el más leído, ni es el más instruido, ni es el más leído, ni es el más instruido, ni es el santo que tiene una relación única y exclusiva con Dios. Pues no le creamos, tenemos que creer firmemente lo que dice la Escritura, y reitero, es una postura personal. Dice que las tinieblas empezaron y se fueron extendiendo desde una hora sexta hasta la hora nona, como 3 horas. ¿De acuerdo? No me voy a echarme a buscar todas las comparaciones con Moisés. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero comentar un poco es que en el Salmo 21:2 se explica algo que dice así:
de acuerdo. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, los que creen que el salmo fue citado por la persona de David son impíos, puesto que también los testimonios del evangelista tomados de él se refieren al Salvador como aquellas palabras. Por eso dice: sirvieron mis vestidos y taladraron mis manos. Mis manos. Por lo tanto, habló con las palabras del profeta, dando así testimonio del Antiguo Testamento hasta la última hora. Y con ello honra a su Padre. Y que no lo contraríes, decía. Por eso habló en hebreo, para que lo entendiesen todos. Todos. Jesucristo dijo: yo he venido a cumplir la ley, los profetas y los salmos. Y hay muchos pastores hoy en día que dicen: no hay que cumplir los salmos, no hay que cumplir la ley. Porque ellos creen la ley. Porque ellos creen. Oye, pero si el maestro de maestros, el pastor de pastores, dice: he venido a cumplir la ley, los profetas y los salmos, y nosotros, ¿por qué no? Bueno, Dios tenga paciencia en nosotros, nos dé sabiduría y entendimiento para no caer en pecado todos. Debemos preguntarnos: ¿qué se entiende cuando dice que Jesucristo es abandonado por Dios? Algunos, al no poder explicarlo, dicen que fue dicho por humildad, pero claramente se puede entender que dice haciendo una comparación de su gloria que tenía junto al Padre y la turbación que padeció siendo despreciado en la cruz. Cristo está lleno de gloria. Es el Hijo de Dios, creador del vasto universo, del cosmos, de las galaxias. Ahora, en una cruz, es despreciado totalmente. Despreciado en cada momento y en cada momento por una criatura suya. Somos las criaturas de Dios los que hemos despreciado a Jesucristo. Esto resulta inverosímil, pero en fin, es lo que sucedió. Y es lo que creo que sucede, porque muchas veces no queremos leer el Evangelio, no queremos estudiar, no queremos orar, no queremos meditar, no queremos reflexionar, en fin. Los intérpretes herejes deducen de estas palabras lo que faltó al verbo de Dios, no animando aquel cuerpo al que vivificaría, haciéndole a veces de alma, o que Jesucristo no nació hombre, sino que el verbo de Dios estaba en él a la manera de espíritu profético. Pero si Jesucristo tenía únicamente un alma y un cuerpo desde el que empezó a ser hombre, ¿cómo tiene lo ordinario de los hombres desde su principio? Ahora parece que, retirada la protección del verbo de Dios, como destituido de toda protección, clama de modo que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También puede decirse que la naturaleza del verbo había cambiado en realidad respecto al alma, y que Cristo necesitaba el auxilio del Padre para todo. Y ahora, como desamparándola, permitió que se quejase de su soledad. Mas ante esas afirmaciones débiles e impías, tenemos la fe, apoyada en las enseñanzas de los apóstoles, que nos permite que Jesucristo sea dividido. Es decir, para ser claro, que no permite que Jesucristo sea dividido. Jesucristo vino en persona, en carne, alma y espíritu, como un ser integral. No es que tenía la parte de Dios separada y la parte del alma separada y la parte de la carne separada. Cristo sufrió cada golpe, sufrió cada látigo, sufrió de hambre, sufrió de cansancio como cualquier ser humano. No está dividido Cristo jamás, como que pretenden hacérnoslo saber algunos señores. Y si no son señores de Cristo y se llaman pseudocientíficos, o bueno, pues los que creen saber algo, ¿por qué escucharlos? Aléjate, dile: muy bien, sigue tú con tu teoría,
Si tú crees que tu mamá es chita, pues perfecto, anda a vivir al zoológico. Y gente con su estilo de vida y múdese a vivir en un zoológico. Y viva allí y coma allí. Y ande desnudo también. Siempre tenemos el apoyo de Jesucristo, su doctrina, la palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles. Si Jesucristo se quejó en un momento tan difícil de la vida, es porque es un ser humano, adquirió la naturaleza humana. Y como ser humano, se quejó. Porque Él es Dios, pero adquirió la naturaleza humana. Vino en carne y hueso. Por eso la humildad de las palabras. Vino en carne y hueso. Por eso la humildad de las palabras de Cristo y las quejas de que es abandonado, lo hace en forma de siervo, creyendo en el escándalo de la cruz. Es la humildad de Cristo. Señor, mira, soy un ser humano más. Me estás abandonando ahora. Porque como Dios jamás le hubiese pasado la muerte. Como a Cristo siendo como Dios, la muerte no tocaba a nadie. Nadie. No nos dejemos engañar por tonterías. Cristo es la vida. ¿Quién puede contra la vida? ¿La muerte? No seamos ingenuos. La muerte no puede contra la vida. La muerte es una creación también de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que Dios nos ha creado y despreciamos a Él. Por eso tenemos que cambiar de bando, de ser incrédulos a ser crédulos, de ser desobedientes a ser obedientes, de ser rebeldes a ser sumisos, a someternos a Dios. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros y nos lleve a caminos de vida eterna.